Buen día, qué bueno que amaneces con Radio Mujer. Yo sé que a estas alturas ya hiciste muchas cosas, las mamás, ¿verdad? Siempre atentas y siempre buscando bienestar para todos. En Radio Mujer nos gusta compartir contigo información que sea útil, que te lleve, en este caso, a tomar mejores decisiones con respecto a la salud de tus hijos, a la crianza de tus bebés. Ay, yo sé que hay muchas de ustedes que ya no tienen bebés, que ya están grandotes, pero seguimos diciendo mi niño, mi niña. Saludo a las abuelas que también nos acompañan. Esto es Radio Mujer y a las 10 de la mañana nuestro club de mamás se transforma también para entender mucho mejor la salud de nuestros hijos. Así que el día de hoy, pues vamos a aprender sobre varios temas, en particular uno que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo, muy visible, ese que no necesitas ser un especialista para darte cuenta como papá que tu hijo ya dejó los pantalones otra vez, o sea, es decir, que no le duraron casi nada porque ya se dio el estirón, como decimos, ya ganó peso, ya está más gordito, ya cuando lo llevas al pediatra la medición que te dan es que en efecto aumentó su estatura o que tiene mayor peso. Les voy a pedir para el día de hoy que aprovechen al invitado que vamos a tener para que ustedes, si saben cuánto mide y cuánto pesa su hijo, nos lo puedan comunicar porque así vamos a confirmar qué tal anda. En esos percentiles que a los médicos pediatras les gusta y utilizan, les sirve para hacer justo un aproximado de qué tan alto va a ser mi hijo, qué tan alta va a ser mi hija, y si está bajito, y si el niño se está quedando chaparrito, cómo nosotros los papás podemos, a partir de esa observación y con la información y el apoyo de los médicos especialistas, poder darle y hacer todo lo posible porque esa criatura, si está chiquito o si está ya en una edad mediana, si ya está yendo a la escuela primaria, pueda tener todavía los recursos y el apoyo suficiente para poder darle lo que necesita para que llegue hasta donde es capaz de llegar, en el sentido estricto de si tiene todo para poder medir de adulto 1,80, pues entonces yo como papá voy a asegurarle todo lo que necesita para ello. Hay algunos niños que necesitan un empujón extra, necesitan tratamientos específicos durante su infancia, algunos con hormona de crecimiento, algunos no, para que puedan llegar hasta donde les correspondía. Yo no sé si tú te has puesto a pensar si esta era la estatura a la que tú podrías haber llegado, con todo lo que necesitabas, o si podrías haber sido más alta o más grande. Hoy vamos a entender qué necesitan los niños para crecer y la maravilla sobre todo del desarrollo infantil, de cómo en el primer año de vida los bebés crecen, triplican su peso, en qué peso deben estar y a qué estatura deben llegar cuando entran a primaria, por ejemplo. Es cierto, aquí estamos aprendiendo y lo haremos a lo largo del programa, que lo determinan muchas cosas, de qué estatura son los papás, de qué raza somos los papás, es decir, hay culturas también y hay un código genético que nos marca hasta cierta medida de cómo los latinos somos de una complexión y también de una estatura diferente a los anglosajones. Ahora, yo te invito entonces, por eso, a que no importa en el lugar en el que me estés escuchando, estamos en vivo el día de hoy, a menos de que tú ya me escuches por la repetición y me veas por el canal de YouTube en Radio Mujer GDL. De cualquier manera vamos a aprender. Estará con nosotros el doctor Nidal Esi, que es endocrinólogo pediatra y que para el día de hoy, viernes de salud infantil, pues va a servirnos de maestro. Les voy dando nuestros datos para que ustedes así se contacten con la cabina de Radio Mujer por nuestras redes sociales, Mujer el Sexto Sentido en el Facebook, en el Twitter, Radio Mujer 1040. Puedes llamarnos aquí a cabina o enviarnos un mensaje por WhatsApp si te parece más sencillo. El número del WhatsApp es el 3310 190712. 3310 190712 para que nos digas, bueno, yo tengo un hijo de 14 que mide tanto, yo tengo un hijo de 2 años 3 meses que mide y que pesa tal y cual, sobre todo porque así nosotros nos vamos a ir dando una idea de si está chaparrito o lo veo chaparrito o realmente necesitamos ya el lunes mismo estar en el consultorio del pediatra para revisar qué es lo que falta, cuáles son estos
niveles y cuáles son estos tratamientos en los que podemos estar nosotros tranquilos de que nuestro hijo ahí la lleva. Nuestro número de WhatsApp, 3310-190712. Te invito también, por supuesto, a que el día de hoy, por ser viernes, pues estés atenta a las recomendaciones que vamos a tener, como todos los días, nuestra sección de Mamá Escucha, en donde vamos a revisar qué es lo que ha pasado a lo largo de la semana. Interesante, las lluvias no han llegado aquí a Guadalajara, yo sé que hay muchos de ustedes que ya están más que preparados. Protección Civil sigue diciendo, por supuesto, tomen las precauciones necesarias para que no nos vaya a sorprender. Este calor, además, que está haciendo en muchas ciudades, nos pone no solo quizá más irritables, sino preocupados por este asunto del calentamiento global. Y hay información al respecto de esto, sí, es cierto, estamos en un momento en el que el cambio climático se está dando, hay información acerca no solo de lo que a nosotros nos hace padecer estas altas temperaturas o en el tema del clima, sino lo que está ocurriendo con los mares y con lo que está ocurriendo en particular en la experiencia de los animales, ¿sí? La fauna y obviamente la flora también en nuestro planeta, porque ya no se limita únicamente a lo que son las regiones en donde nos encontramos. Estamos hablando de todo el planeta y cómo nosotros no solo vamos a voltear hacia allá a decir ¡ay, qué barbaridad! Esto está espantoso, sino a tener un poco más de información. Hoy te voy a compartir acerca de este panorama, aunque esté un poco triste, para que podamos tener como la dimensión de lo que está ocurriendo hoy en nuestro mundo. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo a Club de Mamás. Síguenos en Facebook, en nuestra página Club de Mamás. Son las 10:19, es un gusto presentarte hoy al doctor Nidal Essi, que nos acompaña en el programa. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Su campo es la endocrinología pediátrica, es especialista en niños, pero en esta parte de la endocrinología que tiene que ver con el crecimiento, el sano desarrollo. Doctor, platíquenos, porque hoy las mamás ya están listas, ya saben cuánto miden y cuánto pesan sus hijos, de acuerdo a la edad que tienen. Siempre es una preocupación saber si ahí la llevan, si están quedándose chaparritos, si hay algo que hacer. Sí, mira, definitivamente el pediatra esencialmente cuando recibe a un niño porque le llega con tos, gripa, diarrea y todo, ok, se limita exclusivamente a tratar el problema como urgencia. Y las mamás ya últimamente lo que hacen ir al pediatra es solamente cuando se le enferma y no lo llevan al control del niño sano o al escolar sano o al del adolescente sano. Entonces ahí es donde el pediatra se va a poder dar cuenta si el niño va en esas curvas de crecimiento adecuadas a la curva familiar, porque esa es la situación. Hay una cuestión que uno define como talla baja, de acuerdo a las gráficas, cuando están por debajo de cierta percentila desde el punto de vista poblacional. Entonces, ahí uno define que es una talla baja poblacional, sí, pero resulta que el papá mide 1,80 y la mamá mide 1,60 y ese niño va por debajo del pronóstico de talla final familiar. Entonces, en ese momento se le debe encender la luz roja al pediatra o a ese encargado desde el control, orientación de esa mamá y de ese chavo, de que algo está pasando ahí. Entonces, es un sensor, la talla es un sensor igual que el peso de que algo está pasando. Si el niño tiene un peso sobre las percentilas 90, 95, o sea que ya estamos en un sobrepeso y rayando en la obesidad, entonces es el momento ideal para empezar a estudiar. Si él tiene buena talla y tiene sobrepeso, sencillamente es problema nutricional. No tienes que achacárselo a un problema hormono-metabólico y todo. Sencillamente tienes que entrar a la parte nutricional. Pero no lo vas a saber si no acudes al médico. Exacto. Y revisan su historial y se dan cuenta que en efecto en este momento tu hijo trae sobrepeso. Exacto. Y que más allá de ponerse las pilas el niño, se tiene que poner las pilas la familia entera. Exacto. Sí. Entonces, por eso te digo, es un orden de situaciones, no solamente vamos a echarle la culpa, no, que el niño no hace deporte, que el niño come pura chatarra, estoy de acuerdo, pero necesitamos la orientación del especialista o el encargado de salud para que pueda orientar a la mamá en ese tipo de situación. Entonces, uno como endocrino generalmente recibe a ese paciente cuando ya está obeso.
entonces ya la situación se torna un poco más difícil, no imposible de ayudarlo definitivamente, pero sí es más difícil. Entonces está en manos del pediatra, del médico pediatra que lleva el control de ese niño sano, derivar en un momento muy preciso para evitar que lleguemos a una obesidad, porque en ese momento ya tiene 14 años el paciente, ya tiene hábitos muy establecidos nutricionales, no hace deporte y se vuelve agresivo, o sea, como que no... La educación tiene que empezar a temprana edad. Y estoy hablando de nutrición educación física, educación nutricional. O sea, no es solamente la educación de aprender buenos modales y todo, porque uno ve un gordito muy lindo, muy bello, muy gordito, muy bien muy educado, pero está obeso. Entonces tenemos que, la educación no es solamente la educación intelectual, la que recibes con conocimientos en tu colegio y todo, sino que también está basada en orientación de tipo nutricional y física también. ¿Hasta qué edad crecen los niños? Porque los papás queremos verlos grandotes, esperamos, tenemos grandes expectativas en ellos, pero también navegamos, la verdad, a ciegas. Exacto. Esa es interesante pregunta porque ahorita tenemos la situación de las pubertades. Hay pubertades precoces y pubertades adelantadas. Entonces, si tenemos una pubertad adelantada, pues precoz, el pronóstico de talla final es malísimo, ¿sí? Y si es adelantada, pues se disminuye el pronóstico de talla final. Entonces, normalmente una niña tiene que estar entrando a su pubertad entre los 10 y 11 años de edad y el hombre entre los 12 y 13 años de edad. Cuando uno nota que esa niña o ese niño va creciendo muy rápido y tiene 9 años de edad, no te creas que su talla final va a ser muy buena. Eso quiere decir que su pubertad se le va a adelantar, se van a cerrar los espacios de crecimiento y finalmente no va a alcanzar el potencial familiar. Entonces es otro dato que el médico pediatra tiene que estar vigilante, de darse cuenta y muy atento tiempo de que esa niña o ese niño pues va demasiado rápido y está saliendo fuera de las curvas familiares. Cuando uno pronostica 1,75 en ese chavo y resulta que va por la curva del 1,85, uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? O sea, y no tiene abuelos altos ni nada, entonces esto va muy rápido, señor. Entonces uno lo revisa y resulta que ese hombre, ese niño, tiene un volumen testicular de un chavo de 15 años de edad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que sencillamente se nos va a desarrollar temprano, se nos cierran los espacios y ya lo que va a crecer son 5 o 6 centímetros más de esa talla que tú estás detectando en ese momento. Entonces, es un dato muy importante el vigilar también esos caracteres sexuales secundarios. Niñas ya de 7 años de edad que tienen botón mamario. Eso debe despertar a la mamá y decir, ¿sabes qué? O sea, a mí no me pasó esto. Ni mi mamá, ni mi hermana, nadie en la familia le ocurrió. Y mis cuñadas y mi suegra, ¿por qué mi hija le está ocurriendo esto? Igual con los niños, que tiene un bigotito o tiene una voz muy ronca o su comportamiento ya no es de un niño, sino es de un adolescente. Entonces eso es un motivo también de consulta. Cuando ese es el motivo de consulta, cuando esa es la sospecha, acuden, y bueno, pues yo sé que cada historia es distinta, pero ¿por qué está ocurriendo más comúnmente ahora que se adelanta, que hay esa precocidad? Mientras lo escuchaba pensaba, entonces yo debería de ser más alta, porque yo empecé a menstruar muy pequeña, ¿sí? O sea, digamos que eso fue el caso, se adelanta, fue precoz mi desarrollo. Entonces, o adelantado. Porque precoz en una niña es menos de 8 años de edad, ¿sí? Pero si tienes 9 años o 10 años y estás menstruando, se considera desde el punto de vista endocrinológico normal, pero en un contexto de una talla baja, pues no, le puedes ofrecer unos centímetros más frenando esa pubertad. Ya iba. Ustedes en su especialidad, ¿eso es lo que hacen? Claro. Intervienen y entonces dicen, a ver, paremos esto. Exacto. ¿Qué? ¿Con tratamientos? Sí, es un tratamiento hormonal, pero cuando uno usa la palabra hormonal, la gente piensa, te asustas. Exacto, No. Debe tener efectos adversos, no va a poder tener hijos después y todo. No tiene efectos
adversos comprobados. Incluso los frenos puberales se usan también para el cáncer de mama y el cáncer de próstata en el hombre. ¿Por qué? Porque esos son cánceres hormonodependientes, entonces si tú le frenas la descarga hormonal, el cáncer deja de desarrollarse. Entonces de ahí parte la idea de que si una niña o un niño está arrancando con su pubertad, tú sencillamente le frenas esa descarga o esa señal o ese estímulo de la hipófisis a su órgano blanco, el ovario en la niña y el testículo en el hombre, entonces queda como que enfrías la adolescencia y el espacio de crecimiento no se cierra. Entonces sigue creciendo lento, pero no se cierran los espacios. Entonces tú le das un chance de un año. ¿Para qué? Para que gane unos 4 o 5 centímetros, lo liberas y ahí se da el estirón y entonces ganaste 4 o 5 centímetros finalmente. ¿Nuestros hijos crecerán entonces qué, doctor? ¿Hasta los 18? Por eso te digo, eso va a depender de cuándo ocurra la pubertad. No podemos predecirlo, pero normalmente una niña crece hasta los 16, 17 años, pero si se desarrolla entre los 12 y 13 años, y un niño se desarrolla entre los 14 y 16, pues puede crecer hasta los 20. Por eso es importante el momento de que ocurra la pubertad. En la niña, pues lo sabemos. ¿Por qué? Porque menstrua. En cambio, en el hombre, ¿cómo lo vas a saber? Con el volumen testicular. Por eso que es un examen clínico, o sea, no puede ser... No, yo no le puedo medir la circunferencia del testículo y mandárselo por WhatsApp al doctor, ¿verdad? O tomarle una foto y uno ahí medírselo, ¿entiendes? Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar con sus preguntas, todas interesantes. Nos están diciendo, mi niño crece así, actualmente mide tanto. Sería interesante conocer las estaturas de los padres también, como porque pues no es lo mismo nada más saber que tiene 6 años y mide 1 metro, sino cómo están los papás, papá y mamá. ¿Tenemos ese dato de papá y mamá? Pues si no, ahorita mídanse, muchachas, y pregúntenle al marido a ver cuánto mide, porque a veces estamos con esos datos que son además como muy básicos siempre que viene el doctor. Creo que hoy podremos avanzar sobre esto, ¿les parece? Para que aprovechemos mejor el programa. Estás escuchando Radio Mujer en el sexto sentido de la radio, nuestro club de mamás, hoy con el doctor Nidal Essi. Estaremos de regreso después de la pausa comercial. Nuestros teléfonos 3310 190712 para tus WhatsApp, 3310 190712. Regresamos. Estamos de regreso y vamos a aprovechar el programa del día de hoy porque hay muchas preguntas. El Mamá Escucha es poner atención, porque hoy con la visita del especialista, que es un médico endocrinólogo, el doctor Nidal Essi, que nos acompaña, nos está hablando, por supuesto, de algo que nos interesa muchísimo a los papás. ¿Cuánto van a crecer nuestros hijas e hijos? ¿Qué podemos nosotros hacer para asegurarles que lleguen hasta la estatura que les corresponde? No solo que merecen, porque nosotros pues de buenas intenciones queremos que sean altos y guapos, pero ¿están listos? ¿Tienen todo para ser altos y guapos? Pues tú dirás sí, porque mira, come bien, duerme bien, en mi familia vamos a la iglesia, bueno, hacemos y creemos en que muchas cosas van a determinar eso, pero yo le preguntaba hace rato al doctor, probablemente estemos a ciegas en algunas partes o tengamos puntos ciegos que hoy me gustaría que por supuesto los abriéramos, los alcanzáramos a ver y entonces actuáramos en consecuencia. Es importante saber cuánto miden nuestros hijos, qué edad tienen, pero también nuestros hijos, bueno, traen una herencia. Sus papás, papá y mamá, ¿cuánto miden? ¿Hasta qué estatura llegamos? Doctor, ¿qué tanto determina que los papás sean altos para que los hijos sean también altos? Sí, definitivamente hay una fórmula que nosotros calculamos con la talla de mamá y talla de papá. En el caso de cuando son niños, la talla de mamá se le suma 13 y se le suma la talla de papá y se divide entre 2 y eso nos va a dar más o menos la talla final, más o menos 6. O sea, si por decir algo la talla final es 1,70, ese 1,70 está sometido a esa variante más o menos 6. O sea que ese niño puede llegar a medir 1,64, pero su potencial es 1,76. ¿Por qué esa variable? Porque está sometido, la hormona de crecimiento depende mucho de la hora en que se va a dormir el niño, la carga de proteínas que ingiera y la actividad física que realice. Entonces es muy importante. Por eso esos datos que usted ahorita me pueden pasar de que mide tanto mi hijo y todo, probablemente el pediatra lo está graficando y están metidos en las curvas poblacionales. Una percentila, no, él va en la percentila 10, no es talla baja.
pero resulta que la percentila familiar no es la 10, sino la 18 o la 20, donde debería proyectarse en 1,70 o 1,75. Entonces, por eso es muy importante el dato de la velocidad de crecimiento. Un niño o una niña, lo mínimo que debe estar creciendo es 0,40 centímetros por mes. No menos de eso. Cuando uno determina en un año consecutivo que esa velocidad se mantiene por debajo de 0,40 centímetros por mes, algo está pasando. Desde cuestiones de hábito hasta situaciones de patologías, como que no voy a entrarle a la parte endocrinológica. Recuerden que esencialmente yo soy pediatra de antemano, entonces puede tener un problema en los riñones. Entonces hay una enfermedad que se llama acidosis tubular renal, que más que una enfermedad es una alteración, una cuestión de equilibrio a nivel renal, donde hacen que pierdan ciertas sustancias a través de la orina, y eso no permite que ellos alcancen un crecimiento y desarrollo adecuado. Entonces, uno tiene que hacer ese screening, o sea, primero pensar en enfermedades de tipo renal, luego problemas gastrointestinales como síndrome de mala absorción, intolerancia a la proteína de la leche de vaca, al gluten, o sea, una serie de exámenes que te van a decir, ¿sabes qué? Tu niño no tiene problemas de orden sistémico. Entonces, luego queda por descarte pensar en lo endocrinológico, y eso te lo va a determinar esa velocidad de crecimiento. Un año consecutivo teniendo una velocidad de crecimiento por debajo de 0,40 es motivo de iniciar estudios del punto de vista endocrinológico. Entonces sirve este hábito de medir a los niños de, a ver, vente, vámonos a esta pared. Hay quienes ya tienen el marco de la puerta con sus rayitas y medimos a ver qué tanto han crecido. ¿Sirve? Es posible desde el punto de vista de tener una idea de cómo va creciendo, pero tienen que entender de que mi tallímetro, el que yo uso en mi consultorio, no es el mismo que ustedes tienen en su casa. Entonces puede tener un margen de error, y a veces 1 centímetro puede significar va bien o va mal. Entonces no puede ser 100% tomado como algo fidedigno eso que ustedes tienen como datos. Pero insisto, desde el punto de vista consulta, llevarme eso a la consulta, pues sí es un referencial, pero no me puedo basar en eso. Tienen que haber, o sea, juntar todos los factores para tomar una decisión. Sí, bueno, si tuviéramos al final del programa un punto en resumen, el primero definitivamente sería regresar al control del niño sano, es decir, volver al médico, volver al pediatra, hacer cita con el médico sin esperar que nuestros hijos estén enfermos. Nada más por dar nuevamente este seguimiento o retomar el seguimiento, ¿sí?, de cómo van en su peso y talla, porque en efecto, por fortuna, hay un momento en el que se dejan de enfermar los niños. ¡Ay, qué bueno! Porque tú decías, bueno, de veras, al principio te enteras haces una mancuerna con el pediatra de tanto que lo ves, bueno, hasta las fiestas infantiles lo invitas y todo, pero ya después pasa mucho tiempo y no lo ves. Ya tiene todas sus vacunas, etcétera, y qué bueno que ya no se enfermen los niños, pero de todas maneras hay que darle seguimiento a esto. Comienzo con las preguntas, doctor, porque hay algunas que nos van a dar luz sobre esto que usted mencionaba. La que le comenté en los comerciales de este niño, Dianita, que nos mandó sus datos de el niño de 5 años, 4 meses, que creció de noviembre a la fecha 2 centímetros, actualmente mide 103 centímetros, y bueno, está tomando ahí pues supongo que suplemento, ¿no? Sí, el Pharmaton Kiwi. Y preguntaba si sería necesario medicarlo. El papá mide 1,75 y ella mide 1,63. Entonces, desde el punto de vista, la ecuación que les mencioné, la talla final de Diana es aproximadamente 1,60, 1,62. Sí, de su niño, del niño de Diana. De niño, perdón. No, entonces es más. Entonces va a ser casi igual que el papá, 1,75.5. Okay. Esa es la talla Diana, o sea, la talla final o familiar. El objetivo. Así el objetivo. Sí, entonces, según esta curva, la proyección, ese 103 para 5 años, 5 meses, me dijiste. 4 meses, ajá, sí. Va menos de eso. Digamos que va lento en su crecimiento. Por la velocidad que me está dando de crecimiento, si en noviembre medía 101 y ahora mide 103, ha crecido solo 2 centímetros. Lo divides entre 7, que es el tiempo que ha transcurrido, nos da 0.28 centímetros por mes. Sí, porque usted mencionaba que había que crecer 0.40 Exacto. mínimo.
Bueno. Entonces, eso ya es un dato que te puede dar una luz verde y decir, bueno, ¿qué está pasando? Pero, insisto, puede ser este primer periodo que ha sido lento y quizás se recupere en los próximos 6 meses y la sumatoria nos dé ese 0,40 finalmente. Pero, insisto, cada 4 a 6 meses hay que estar haciendo el monitoreo de talla y peso para Silvia, poder graficar. Pregunta, ¿a qué edad es lo ideal que aparezca en una niña el botón mamario? Por lo que escuchaba hace rato de usted. Mire, normalmente, o sea, una niña a partir de los 9 años debe aparecer el botón mamario. Cuando aparece antes de esa fecha y están ustedes observando que el crecimiento es lento, es bueno y recomendable que asistan con su pediatra para que él en ese momento grafique y certifique que realmente es un botón mamario, porque a veces puede ser adipomastia, o sea, la presencia de grasa nada más en esa zona y la confunden como si fuera un cono o un botón mamario. Entonces, insisto, ya a los 7, 8 años de edad, si ustedes notan algo fuera de lo establecido en esa área, es motivo para acudir con su pediatra. Fíjate, aquí hay un muy interesante testimonio. Mari dice: tengo una niña de 7 años y siempre me dicen que si tiene 10 ha sido la más alta desde el kinder. Yo mido 1,63, su papá mide 1,82. A mí mi menstruación me llegó a los 11 y decían que yo iba a estar súper alta y yo ya no crecí más. Quisiera una alternativa o ahorita que nos pase el dato el doctor. Sí, Mari, pues lo que te decía, yo era Claudia la grandota en el kinder y pues un día dejé de ser grandota, ¿verdad? Digo, no soy chaparrita, pero cuando oigo al doctor digo, pues entonces podría yo haber tenido unos centímetros más. Por eso lo importante de pronosticar la talla final familiar. Y basados en eso es que yo te puedo decir exactamente esta situación. Porque resulta que yo me tengo que sentar con ustedes, papá y mamá, y decirles, tu hija, si dejamos que evolucione como va evolucionando, va a terminar midiendo 1,58, 1,60. ¿Te parece una talla bien para tu hija? Tú me lo vas a decir. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque su pronóstico, según lo que mide papá y mamá, va a ser 1,65 o 1,67. Entonces, ¿por qué? Insisto, ya no es una cuestión médica. Quiero que entiendan esto. Bien. Pero tampoco es una cuestión estética. Sí, o sea, yo no puedo ir con usted, doctor, y decirle, ¿sabe qué? Yo sí quiero que mi hijo mida 1,85. Así, Cuando su papá mide 1,75 y su mamá 1,60. Exactamente. ¿Sí? O sea, eso usted no lo puede hacer. Puede ser en el caso del varón, me estás mencionando, si el papá mide 1,75 y la mamá mide 1,65, puede ser que él llegue a 1,78 o 1,80. Sí, trabajando bien con él, que haga deporte, que coma sano. Sí, pero y si los duerma dos temprano. papás son de 1,65. O sea, si tenemos una talla final de 1,70, no puedes esperar que llegue a 1,80 o más. Bueno, entonces las preguntas interesantes todas, muy buen tema y seguimos escuchando y atendiendo las recomendaciones del doctor después de la pausa comercial aquí en Club de Mamás. Para que se den cuenta, tenemos 10 minutos solamente, por eso préstenos toda su atención. Sí, nada más a nosotros, para que podamos aprovechar hoy la visita del doctor Nidal Esi. Dice aquí una de ustedes, sobre todo porque hay dos que se parecen, 2 niños que miden 1 metro, solo que uno tiene 3 años, su papá es un hombre de 2 metros, su mamá de 1,60. Aquí lo que refiere la mamá es que a cada rato le duelen las rodillas al niño y que ya lo llevaron al médico ortopedista por el arco del pie, pero ¿podría ser por otro motivo? Sí, definitivamente ese niño, pues su pronóstico de talla final es excelente, o sea, de 1,85 en adelante por la talla del papá. Pero en ese caso, sí, definitivamente hay que pensar por situaciones ortopédicas, pero ya descartadas, ese niño tiene que tener velocidades de crecimiento importantes desde temprana edad porque su talla final es importante, o sea, sobre 1,80. Entonces, el crecimiento acelerado puede dar dolor de articulaciones, sobre todo de rodillas. Entonces hay que darle seguimiento a eso, no solo con el médico ortopedista. Exactamente, sino entonces con el mismo médico endocrinólogo. pediatra, o sea, tiene que darse, pero seguro él quiso descartar el médico pediatra Claro. que no fuera algo ortopédico. Bien, mi sobrino tiene 6 años, mide 1 metro y pesa 15 kilos. Siempre ha tenido peso bajo desde que nació, pesó 2,8 kilos cuando nació. Sus papás son delgados. Va normal en su crecimiento, sus papás miden 1,57 ella y 1,75 él. No, si mide 1 metro, me estás diciendo que mide 1 metro y ¿qué 6 edad tiene? años. 6 años, sí, va por debajo incluso de la Está muy poblacional. chaparrito. Está chaparrito, pero quizás el motivo sea la parte nutricional, no ha recuperado. Pero hay una situación
que también quiero recalcar acá, que es el retardo del crecimiento intrauterino. Cuando esos bebés, desde que están en útero, tienen bajo peso y nacen de bajo peso, su recuperación para talla y peso es muy lenta, pero se espera hasta los 2 años. Si no se alcanza esa recuperación, hay que referirlos al endocrinólogo. Bien, mi hijo mide 1,29 m y pesa 29 kilos, tiene 7 años. Yo mido 1,57, pero su papá es de buena estatura y sus hermanos son muy altos. No sé qué es buena estatura, no nos pusiste cuánto mide su papá. Sí, definitivamente necesitamos tener la talla de papá, pero insisto, ahí como me estás dando esos datos, va en una curva aceptable desde el punto de vista familiar, pero no tengo que tener la talla del papá para poder decirte exactamente si va por la curva ideal desde el punto de vista familiar. Buen día, dice, mi hijo tiene 13 años, su peso es de 36 kilos y mide 1,53. Papá mide 1,90 y mamá 1,68. Mi hijo se preocupa mucho por su estatura, ya que su hermanita ya lo alcanzó y es un año más chica. ¿Algo que le recomiende para ayudarlo a crecer? Claro que sí, pero insisto, no tiene que compararse con su sexo opuesto, o sea, porque si es niña, ellas tienen un patrón de crecimiento diferente al varón. Aquí la situación es que papá es bastante alto y me interesaría saber qué edad puberal tiene ese chico, y eso lo tengo que determinar midiendo su volumen testicular para darle un pronóstico de talla final y además saber qué edad ósea tiene también. Entonces él puede estar manejando una variante del crecimiento y desarrollo que se llama retardo constitucional. Entonces eso realmente son niños que crecen muy lento, pero llega un momento a los 15 o 16 años de edad que se dan un estirón bastante importante de 15 hasta 18 centímetros en un año. La importancia de tener esa referencia y esa cercanía, porque quizá tú estás esperando, no haces nada y estás esperando el estirón. ¿Y qué tal que el estirón nunca llega? Exactamente. Entonces ¿No? ahí es donde uno tiene que tener todos esos datos a la mano, la edad ósea, la edad puberal y todo eso, e incluso ciertos exámenes que uno puede pedir específicos para descartar que algún otro factor hormonal esté interviniendo ahí. Marta dice, mi nieta de 2 años, 6 meses, parece de año y medio. Yo le digo a mi hija que está muy chica, pero ella dice que es pues porque nosotros somos bajitos. ¿Cómo detectamos si ella verdaderamente tiene un problema? Es una buena pregunta. Sí, definitivamente porque no es buena nos está pregunta. dando números, no dice cuánto mide ni cuánto pesa. Sí, pero es excelente pregunta porque no nos tenemos que dejar llevar por ese detalle de que no toda mi familia es chaparrita. Pero ¿qué tal resulta que en la familia existe desde el punto de vista genético una deficiencia de hormona de crecimiento y nadie desde los ancestros nunca fue detectada esa deficiencia, no recibieron ningún tipo de tratamiento y por eso todos son chaparritos? Entonces sí es importante, insisto, poder hacer algo pronóstico, porque hay tallas bajas de tipo genético, hay tallas bajas que tienen que ver con ciertas alteraciones sistémicas y hay talla baja que es por deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces, yo siento que hay que darle la oportunidad al especialista para poder decirle que ustedes estén tranquilos, saben que su niña va a terminar midiendo tanto, pero es importante evitar la presencia, o no evitar, sino detectar tempranamente la aparición de caracteres sexuales secundarios para no tener una pubertad precoz y ni adelantada y así poder dar un pronóstico de talla final mejor, porque probablemente mamá se desarrolló a los 11 años de edad y eso le pareció normal, pero en un contexto de una talla baja familiar y aparte una pubertad adelantada, pues se nos va a quedar bajo, o sea, se va a quedar la talla por debajo de lo familiar. Un niño que mide 1,10 y que pesa 20 kilos, tiene nada más 3 años, mide 1,82 su papá y 1,62 su mamá. Está por debajo de la curva familiar. Insisto, desde el punto de vista poblacional podría estar aceptable y no pensar en una talla baja patológica, pero definitivamente para el entorno familiar está creciendo por debajo. Entonces valdría la pena hacer un interrogatorio para así poder detectar qué es lo que está pasando ahí. Mi hija es la más bajita de su salón, dice Isabel, tiene 13 años y mide 1,44. No come muy bien. Su papá mide 1,80, su mamá 1,57. Pero es una chica ya de 13 años.
ese es un dato muy importante. No me mencionó si ya está menstruando. No sabemos. Ok, si ella ya está menstruando, realmente ya el pronóstico de talla final es muy, muy reservado. O sea, lo que puede crecer esa niña. Cuando una niña menstrua, ya lo que va a crecer son en 18 meses más, después de que presenta su menstruación, unos, ¿qué le puedo decir?, de 1 a 3 centímetros más. Y siempre y cuando mantenga buenos hábitos, porque a veces hay niñas que menstruan y ahí se quedaron. Entonces, por eso es importante que el estudio se haga antes de la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Doctor, ¿nos puede dar el dato de su consulta, por favor? Usted que es especialista, pediatra y en esta parte de la endocrinología pediátrica, antes de que se nos acabe el programa, por favor. Yo estoy aquí en Niño Obrero 850. Ahí está mi consultorio. El teléfono de las citas es el 36 47 23 89. Ahí pueden contactar a mi secretaria y yo estoy de lunes a sábado, mañana y tarde, pero mi secretaria les va a precisar los horarios. Niños y adolescentes. Sí, niños y adolescentes, Okay, perfecto. exactamente. Bien, Lilia, mi hijo tiene, perdóname, mide 1,6, pesa 16 kilos, tiene 3 años, hace mucho deporte y es de buen comer. Nada más no sabemos cuánto miden los papás. Sí, pero está bien. Aquí lo más importante es qué bueno que come bien, que hace deporte, pero también la hora de ir a la cama en la noche a dormir es muy, muy importante. Ese niño a las 9 tiene que estar dormido por lo menos 5 días de la semana, tiene que irse temprano a dormir para poder permitirle a la hormona de crecimiento que haga su trabajo. Fíjense, otro día será solo de sueño, doctor. ¿Se acuerda que, Sí, que esos son temas importantes? Janet, rápido, dice, mi marido mide 1,85, yo mido 1,70. Su hijo de 9 mide 1,55 y pesa 39 kilos. Va bien, es una muy buena proyección, o sea, se le pronostica medir casi como papá. Sí, está bien. Y su hijo de 5 mide 1,23 y pesa 22 kilos. También va bien, está un poco bajo de peso, pero sí está bien proyectado también, o sea, para el entorno familiar. Pero insisto, aquí lo importante es saber en qué edad ósea tiene, qué edad puberal se encuentran, para poder calcular de acuerdo a las 3 edades importantes, que es la cronológica, la ósea y la puberal, para integrar de acuerdo a esas 3 edades cuál va a ser su proyección final. En este momento que termine el programa y dándole las gracias por su visita, doctor, estoy compartiendo que también nos hizo favor de dejarnos aquí la fórmula esa de cuánto mide el papá, cuánto mide la mamá, para que ustedes la saquen en casa ahorita en nuestra página de Facebook de Club de Mamás. Y ahí voy a compartir también los datos de consulta del doctor Nidal Essi, que estuvo hoy con nosotros. Estuvo Toño Oregel también, Claudia Donají, Alex y su servidora.